Nunca imaginé que el momento en que daría vida al mundo sería el mismo en que la mía sería arrebatada. Era un martes por la mañana. Lluvioso, de esa lluvia que hace que todo parezca suspendido en el tiempo. Ya estaba en trabajo de parto cuando llegamos al hospital. Mi esposo me sostenía la mano con fuerza, intentando parecer tranquilo, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Las contracciones eran seguidas. Había llegado el momento. Las enfermeras se movían rápido, máquinas que pitaban, voces apresuradas, pasos, luces. Todo se sentía como un borrón. Recuerdo haber escuchado la palabra complicaciones y entonces todo empezó a acelerarse. Vi destellos de batas blancas, guantes quirúrgicos. Luego vino el dolor. No el físico agudo, sino otro uno que parecía arrancarme desde adentro, como si algo se estuviera separando de mí. Y, de repente, ya no estaba en esa sala de hospital. Al principio pensé que me había desmayado. Todo era silencio, quietud. Pero no estaba dormida. Estaba despierta. Muy despierta. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo. Vi mi cuerpo. Vi a los médicos trabajando con desesperación. Vi a mi esposo llorando y gritando. Vi mi cuerpo sin vida. No sentí miedo. No sentí desesperación. Sentí paz. Una paz tan profunda que me desarmó. Era como si por fin me hubiese librado de una carga que nunca supe que llevaba. Entonces, la habitación comenzó a desvanecerse. Las paredes parecían disolverse en luz líquida y yo era elevada. No con fuerza, sino con dulzura. No estaba sola. Sentí una presencia a mi lado cálida, infinita, conocida. No hablaba. Pero yo sabía que comprendía todo lo que pensaba. Intenté aferrarme al recuerdo de mi bebé. Sentí una tristeza profunda al pensar que quizás nunca llegaría a sostenerla. Pero incluso esa tristeza comenzó a desvanecerse mientras ascendía, como si un velo fuera retirado suavemente de mi alma. Y entonces crucé al otro lado. Llegué a un lugar que no era realmente un lugar. Era vasto, pero íntimo, infinito. Pero familiar. Los colores no eran colores que haya visto jamás en la tierra. Eran vivos, respiraban, cambiaban según lo que yo sentía. El aire no era aire, era conciencia, era amor, era todo. Y allí estaba ella, mi abuela. Me esperaba con una sonrisa que recordaba perfectamente, aunque ella lucía joven y radiante. No usó palabras, pero escuché su voz dentro de mí. Estás en casa. No entendí del todo lo que significaba. Entonces comenzaron las visiones. Fragmentos de mi vida pasaban frente a mí. Momentos que había olvidado. Decisiones pequeñas que habían cambiado grandes cosas. Todo tenía peso. Todo tenía propósito. Y entonces me mostraron la verdad. No solo mi verdad. La verdad de esta realidad de nuestro mundo. Fui llevada, no empujada, sino guiada hasta un velo, una membrana de energía que vibraba, casi respiraba. Más allá de ese velo, vi algo que todavía hoy lucho por describir. Eran capas, realidades superpuestas, algunas parecidas a la nuestra, otras completamente distintas. Dimensiones de luz, dimensiones de sombra. Y en el centro de todo, una conciencia, no una figura, no un ser, una presencia, inmensa, amorosa, absoluta. Y mi alma tembló al sentirla. Comprendí, este mundo es solo un hilo dentro de un tapiz mucho más grande, una proyección, una escuela, un instante dentro de la eternidad. Y entonces me mostraron mi contrato. Sí, un contrato, no en papel, sino grabado en lo más profundo de mi ser. Era el acuerdo que hice antes de nacer. Yo había elegido esta vida. Había elegido ese parto, había elegido incluso el dolor, las lecciones, las personas, todo. La presencia a mi lado, mi guía, mi guardián, mi compañero de alma, me mostró el porqué. ¿Por qué sufrí soledad en la infancia? ¿Por qué temí el abandono? ¿Por qué debía convertirme en madre? Aunque fuera solo por un instante en este plano. No era castigo, era crecimiento. Y entonces, llegó un momento que me desarmó. Me ofrecieron una elección. Podía quedarme, o podía volver. Miré hacia atrás y vi a mi hija tan pequeña, tan frágil. Vi a mi esposo, roto, implorando por mí. Sentí un tirón en ambas direcciones, una paz, un amor. Y luego, escuché el llanto de un bebé resonando en la luz. No era un sonido cualquiera, era un llamado. Y en ese instante, supe lo que debía hacer. Tenía que regresar. Regresar no fue simple. En el momento en que tomé la decisión, la luz a mi alrededor comenzó a vibrar con una intensidad que nunca había sentido. Mi guía me miró, no con tristeza ni alegría, sino con algo más profundo, como si ese simple acto de volver al cuerpo, a pesar de todo el dolor que implicaba, fuera un gesto sagrado. Recuerdo haber preguntado, sin palabras, solo desde mi alma, ¿lo recordaré? ¿Recordaré lo que he visto? Y la respuesta fue clara, directa. Sin sonido recordarás lo suficiente. Y entonces, todo cambió. La paz fue reemplazada por una sensación aplastante. Un descenso violento, como si me comprimieran a través de una rendija de energía. Sentí mi cuerpo otra vez, pesado, dolorido, frágil. Sentí el frío del quirófano, sentí el miedo humano. Y luego, un grito, mi primer aliento después de la muerte, mi regreso al mundo. Las voces me rodeaban, máquinas que pitaban, una enfermera gritó, volvió, no podía abrir los ojos, no podía moverme.
pero estaba ahí, atrapada otra vez en la carne que había abandonado. Pasaron horas antes de que pudiera mover los dedos, días antes de que pudiera caminar, semanas antes de atreverme a hablar. Me dijeron que mi corazón se había detenido. 4 minutos, 4 eternos minutos en los que estuve oficialmente muerta. 4 minutos que me revelaron la eternidad. Yo ya no era la misma. ¿Cómo explicar algo así? Como volver de la muerte y hablar de luz de contratos, dimensiones y velos a personas que aún están dormidas en su olvido. Lo intenté. Al principio, lo guardé. Me dije a mí misma que era una alucinación, que mi cerebro, sin oxígeno, había creado un escape reconfortante. Eso dijeron los médicos. Eso dice la ciencia. Pero yo sabía que había salido, que había visto, que había elegido regresar. Y las señales no se detuvieron, las luces de mi habitación parpadeaban cada noche. A la misma hora, soñaba con paisajes que nunca había visitado, me despertaba llorando sin razón. Comencé a escuchar cosas, voces suaves, susurros de amor, frases que me pedían que confiara. A veces, al mirar a mi bebé, sentía que ella sabía, como si ella también hubiera estado allí, como si me hubiera llamado. Empecé a escribirlo todo, cada detalle, cada imagen, cada emoción. Me sumergí en libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Metafísica, sabiduría antigua. Y entonces todo encajó. No somos solo cuerpos, no somos este momento, somos almas, eternas, radiantes, interconectadas, cada uno con una misión que va más allá de lo que podemos comprender desde aquí. Pero olvidamos, el olvido es parte del diseño. Sin él, no podríamos elegir, no podríamos crecer, no podríamos experimentar lo que el alma necesita para evolucionar. El olvido nos permite ser, pero ahora yo había recordado, y eso lo cambiaba todo. Comencé a ver los patrones, momentos de déjà vu que no eran casualidad, sino ecos, personas que acababa de conocer y sentía como si fueran parte de mi historia desde siempre, sueños que traían mensajes, encuentros que cambiaban mi energía por completo. Todo estaba conectado, todo tenía propósito. Incluso recordé una vida pasada. Al principio solo eran fragmentos, un pueblo de piedra, mis manos envejecidas trabajando con hierbas, una lengua que no conocía pero que entendía. Luego, fuego, miedo, silencio, una vida interrumpida, una lección incompleta. Y ahora estaba aquí, con una hija, en un nuevo cuerpo, con una nueva oportunidad. Comprendí que la vida no es lineal, que el tiempo no es lo que creemos, que nuestras elecciones resuenan más allá de esta dimensión. Cada acto de amor ilumina, cada acto de odio ensombrece, y cada dolor, por más cruel que parezca, lleva escondido un despertar. Pero lo que más me marcó fue lo que vi más allá del velo. No solo belleza, no solo luz. Vi sufrimiento, vi almas atrapadas entre mundos, atadas al arrepentimiento, al miedo, a la culpa. Vi dimensiones oscuras, lugares que no eran castigo, sino consecuencia de espacios creados por la resistencia, por no perdonar, por no soltar, por no amar. Y entonces lo comprendí, el cielo y el infierno no son lugares, son estados, estados de conciencia, de recordar o olvidar quiénes somos realmente. Y la tierra es la escuela. El velo existe para que podamos elegir el amor, no porque se nos imponga, sino porque lo llevamos dentro, después de salir del hospital. Todo parecía amplificado, los colores eran más intensos, la música me hacía llorar, el viento en mi rostro se sentía como un susurro antiguo que me envolvía. No podía ver el mundo con los mismos ojos porque yo ya no era la misma. Pero había algo que no podía dejar de pensar, los demás, las personas caminando por la vida con la mirada baja, cargando dolores invisibles, creyendo que están solas, perdidas o olvidadas. Yo quería gritarles la verdad, no estás solo, nunca lo estuviste, y eres amado más de lo que puedes imaginar. Pero en vez de gritar, comencé con lo pequeño. Compartí mi historia con una amiga, lloró, me habló de un aborto espontáneo del que nunca había podido hablar y por primera vez sintió paz. Se lo conté a una vecina. Ella me confesó que había soñado con su hermano fallecido y que siempre pensó que era solo su imaginación. Se lo conté a una desconocida en una sala de espera. Me tomó la mano y me dijo, pensé que estaba loca por ver a mi esposo después de que murió. La verdad es que todos vivimos pequeños destellos, señales, ecos del más allá, una sensación, una sincronía, una presencia, pero estamos demasiado ocupados para ver, demasiado condicionados para creer, demasiado heridos para aceptar. Pero yo ya no podía dudar, porque estuve ante el origen de todo. Sentí lo que es el amor puro e infinito. Vi el tapiz de la existencia. Y como cada alma es un hilo sagrado, vi a niños que eligieron padres difíciles para enseñar perdón. Vi a abusadores que fueron víctimas en otras vidas, atrapados en ciclos que solo una elección consciente puede romper. Vi luz incluso en las sombras, y comprendí que la elección es el puente entre dimensiones. Y lo más impactante, me vi a mí, no a la mujer en la mesa de operaciones, sino a mi verdadero ser, esa parte eterna de energía, propósito y luz, y ella, yo, había elegido todo esto, cada cicatriz, cada pérdida, cada encuentro. Nada fue casual,
Nada fue error, todo fue amor. Ahora vivo distinto, escucho más, juzgo menos, me detengo, siento, abrazo. Perdonar se volvió más fácil. Amar también. Honro las señales, los números que se repiten, los sueños vívidos, los mensajes que llegan sin explicación. El velo es delgado, y cuando uno presta atención, el universo susurra. Una noche, meses después de mi regreso, estaba junto a la cuna de mi hija. Dormía, con su respiración suave. La habitación estaba en penumbra, pero se sentía llena, como si hubiera algo más ahí, y entonces lo escuché, una voz, no desde fuera ni desde dentro, desde otro lugar. Esta no es tu primera despedida, y no será la última, pero cada vez que regresas, traes más luz. Lloré, no de tristeza, de certeza. Había atravesado la muerte, y descubrí que la muerte no es el final, así que si te preguntas si hay algo más, si todo este sufrimiento tiene sentido, si el amor realmente sobrevive a la muerte, déjame decirte lo que aprendí. Sí, 1000 veces, sí. Este mundo es solo la superficie, una ilusión sagrada diseñada para enseñarnos lo que la eternidad no puede, como amar cuando duele, como elegir cuando asusta, cómo confiar cuando todo parece perdido, y cuando morimos, no desaparecemos, volvemos, despertamos, recordamos, no hay muerte, solo transición, solo expansión, solo más. No comparto esto para que me creas, lo comparto porque alguien necesita escucharlo, alguien que ha perdido, alguien que teme, alguien que siente que está cayendo. Tú eres eterno, tú eres poderoso, tú eres luz, y aún ahora, en este preciso instante, estás siendo guiado, protegido, sostenido. Esta vida es valiosa, pero no es todo lo que hay. Yo morí al dar vida, y en la muerte descubrí lo que realmente significa vivir, basado en hechos reales.